Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. ¿Qué secretos esconden las obras de los grandes autores del siglo de oro español y la época novohispana? ¿Cómo pueden estos clásicos de la literatura ayudarnos a entender mejor nuestra realidad actual? ¿Cuál es el papel de la mujer en la historia de la literatura y cómo ha evolucionado hasta nuestros días? En el mundo globalizado en el que vivimos, puede parecer que la literatura de siglos pasados tiene poca relación con nuestra realidad actual. Sin embargo, en las obras de autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Sor Juana Inés de la Cruz se esconden claves esenciales para entender no solo la sociedad y la cultura de su tiempo, sino también para reflexionar sobre temas universales que siguen vigentes hoy en día. Adentrarnos en el fascinante mundo de las influencias literarias, las redes intelectuales femeninas y la creatividad de escritoras como Sor Juana, quien brilló con luz propia en un contexto dominado por hombres, nos invita a cuestionarnos sobre el papel de la mujer en la historia de la literatura, la importancia de la colaboración entre académicos de diferentes países y la vigencia de los clásicos en pleno siglo XXI. Además, es importante reflexionar sobre el futuro de la investigación literaria en la era digital y sobre la importancia de la divulgación para acercar la literatura a un público cada vez más amplio y diverso. Para responder a todas estas preguntas y ahondar en estos apasionantes temas, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Laura Yadira Munguía Ochoa, destacada investigadora y profesora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, quien nos hablará sobre sus trabajos de investigación en torno a la literatura del siglo de oro español y la época novohispana. A través de sus artículos, la doctora Munguía Ochoa nos contagiará su amor por las letras y nos hará ver la literatura de los siglos de oro con nuestros ojos. Hola Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Al contrario, Horacio, estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues quisiéramos empezar el episodio de hoy haciéndote la primera pregunta. Vamos a ver primero un poco las generalidades, que sería preguntarte cómo comenzó tu interés por la investigación literaria y en qué momento decidiste dedicarte a la investigación en torno a la literatura del siglo español y la época novohispana. Muy bien. Bueno, la literatura novohispana y el siglo de oro, bueno, me han gustado desde toda la vida, ¿no? Incluso antes de decidirme a una carrera, pues ya leía estos autores. De modo que cuando empecé a estudiar la licenciatura de letras, bueno, pues yo ya iba con cierto pues gusto por la cuestión de la investigación. Pero mi primer acercamiento real fue gracias a un programa para estudiantes que tiene el Gobierno de México, en el cual los estudiantes van a hacer a alguna otra universidad o la misma donde están, acompañar en una investigación a un investigador nacional. Entonces, bueno, yo asistí 2 veces a este concurso de becas. Al final se hacía un congreso y bueno, pues como estudiante fue pues una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y que me delineó hacia dónde quería ir, ¿no? Así es que, bueno, ya muy pronto, desde estudiante, sabía que a lo que me quería dedicar era a la investigación literaria. Vaya, eso sí que es tenerlo pues realmente claro, ¿no? Vale. ¿Y en qué momento entonces decides hacer un doctorado para profundizar en esa línea de investigación, ¿no? ¿Y en qué temas te centras ahí más en concreto? Bueno,
desde los inicios, desde que estaba estudiando, empecé a estudiar ya de forma, pues en serio, sistemática, a Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, siempre había estado muy cercana a ella. Hice mi tesis de licenciatura sobre ella y bueno, los posteriores estudios también los dediqué a diferentes aspectos y obras de la vida de Sor Juana. Bueno, a la obra, ¿no?, de Sor Juana. Entonces, bueno, siempre ha sido como mi punto a seguir, pues la literatura del siglo XVII, tanto novohispana como española, como incluso portuguesa. Muy bien, muy bien. Y bueno, y ya centrándonos un poco, porque lo veo extensamente en tu obra, ah, hablando ya concretamente de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué es lo que más te fascina de ella o te intriga de esta insigne escritora mexicana y qué te llevó a dedicar gran parte de tus investigaciones a estudiar sobre su obra y su figura? Bueno, creo que Sor Juana es una mujer intensa, interesantísima, que no solamente tiene una literatura impresionante, riquísima, sino que ella misma es como un personaje de novela, ¿no? A muchos de los investigadores creo que apasiona más la vida de Sor Juana que incluso sus obras. Y es que, bueno, pues es una niña que nació en un pueblo de México, ni siquiera nació en la ciudad, y que de nacer en una familia, pues digamos, de clase media, en la época novohispana, pues pasa a figurar dentro de la corte virreinal y a ser, pues, la principal poeta americana, y figurar también como autor del Siglo de Oro. Entonces, bueno, es una mujer impactante que sigue siendo muy actual, porque hay muchas organizaciones, sobre todo dentro de las cuestiones de género, pues a veces es tomada incluso de bandera como una mujer que defiende el derecho de las mujeres, pues a estudiar y a escribir. ¿Y cómo fue, por hacernos un poco la idea, cómo fue un poco su vida? Porque por lo que he leído, estuvo gran parte de su vida en un convento en términos de clausura para poder centrarse más en su obra, lo cual, pero por otra parte, me llama la atención que su literatura es un poco, me parece, en plan criticar un poco la sociedad actual de aquel entonces, pero claro, por otra parte también estaba la Iglesia, que es la que le permitía estar ahí. No sé si habría un poco de distorsión entre lo que ella quería expresar y que no se dejaba primero porque era mujer y luego también por los convencionalismos desde aquella época, por saber un poco cómo era. Sí, por supuesto. Es un siglo en el cual pues las mujeres no tenían las oportunidades que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la concepción novohispana, pues las mujeres tenían pues dos nichos en los cuales podían desarrollarse. Uno, que sería pues la familia, casándose, teniendo hijos, digamos que el rol tradicional, y otro era el convento. Las mujeres fuera de estos dos espacios, pues no eran tan bien aceptadas en la sociedad y no eran de un estrato social de medio alto, sino más bien de medio abajo, ¿no? Y bueno, en el caso de los virreinatos, bueno, pesa mucho la cuestión racial, ¿no? Entonces, bueno, Sor Juana sí tuvo que abrirse camino, pues en este mundo, pues bastante complicado para las mujeres. Y más porque tenía, pues, algunas cuestiones en contra. Sor Juana nació, decía hace un momento, en un pequeño pueblo, una ranchería, que ahora está en el Estado de México, pero en aquellos tiempos, bueno, estaba alejado de la capital. Su familia era, digamos, clase media, su madre era criolla y sus abuelos eran españoles.
pero bueno, no era una familia de la nobleza. Además, que bueno, hay una falta de reconocimiento por parte de su padre. De hecho, no sabemos con certeza quién fue el padre de Sor Juana. Y esta situación y el que no estuviera casada su mamá, bueno, pues le restaba, digamos que, oportunidades sociales. Entonces, pues la ruta que fue tomando pues fue la más adecuada para poder dedicarse a lo que ella quería, que era precisamente a estudiar. Más que escribir, a estudiar. Así es que bueno, fue escalando poco a poco. Digamos que el punto clave en el cual da este acercamiento a lo que ella quiere es salir del pueblo, vivir con sus tíos que vivían en México y entrar como estas niñas meninas con la virreina. En este caso, doña Leonor de Carreto. Esposa de Antonio Sebastián de Toledo, que era el virrey en ese momento. Entonces había toda esta serie de niñas que acompañaban a las mujeres nobles y Sor Juana formó parte de esta pequeña corte. Y esto pues la impulsó muchísimo. Y estando allí, bueno, pues uno de los sacerdotes que asistían a los virreyes, don Antonio Núñez de Miranda, la invita a que, pues viendo su situación, pues se haga monja en lugar de buscar una familia, ¿no? Entonces, nos dice en la respuesta a Sor Filotea, que es un texto maravilloso, donde ella nos cuenta muchísimas cosas autobiográficas, nos dice que la decisión de entrar al convento pues va a ser porque era lo mejor que podía elegir de acuerdo a lo que ella quería y a su situación de vida. De acuerdo. Y es entonces cuando, por lo que estás comentando, cuando ella decide profundizar en ese estudio y referido a ese estudio, que, claro, no tenemos la información exacta, imagino, de las cosas a las que se dedicó, pero ¿por qué líneas empieza a publicar o a escribir libros u obras Sor Juana en ese momento? En la corte empieza a escribir poesía lírica, de corte amoroso, y ya para publicación lo primero que empieza a salir a la luz son sus villancicos. Son composiciones pues para alguna celebración religiosa, principalmente son las catedrales de México, de Puebla y de Oaxaca quienes le mandan hacer estos villancicos para los oficios divinos y es lo que empieza a publicar. Posteriormente, bueno, sale publicada la Carta Atenagórica, que es un estudio teológico, y 2 libros que publica en vida. Su primer libro, 1689, y su segundo tomo, 1692. Ujú. Y digamos, de estas obras que estamos comentando, ¿cuál sería la que mayor impacto, si es que se puede seleccionar una, que siempre es complicado, cuál sería la que mayor impacto ha tenido hasta fecha de hoy? Pues un impacto literario social, definitivamente la Carta Atenagórica y después la respuesta a Sor Filotea. La Carta Atenagórica, que fue una publicación pues muy importante, causó muchísima polémica por el hecho de que una mujer y una monja estuviera discutiendo cuestiones teológicas. Y no solamente eso, sino que la lógica con la cual estaba argumentando un sermón publicado pues décadas antes, pues dejaba pues en mala situación al autor del sermón, Antonio Vieira, y pues la ponía a ella como una experta en el tema y bueno, pues no gustó a muchas personas, de modo que eso ayudó a que el conocimiento de Sor Juana, que ya era mucho en su momento, bueno, se hiciera mucho más internacional.
Ajá, porque por lo que comentas, primero imagino que en aquellos tiempos el criticar, que es lo que hizo aquí Sor Juana, incluso aunque hubiera sido un monje, criticar la obra de otro monje, en aquellos tiempos no sé hasta qué punto era común. No, no era para, bueno, el criticar sí, pero el problema aquí es que era una monja la que estaba Claro, metiéndose a asuntos teológicos. Entonces, claro, que un monje criticara el trabajo de otro monje o de un sacerdote, digamos que entra en lo normal. Pero el que una monja estuviera discutiendo y haciendo pedazos realmente el sermón de un personaje tan querido en Portugal como Antonio Vieira, bueno, pues era totalmente inaudito e incluso pues preocupante para las autoridades de su época, ¿no? claro, Eh, claro. Sí, sí, imagino que sería. Vale, y luego esta obra que estamos comentando aquí ahora mismo, em, esto no tenía ningún precedente, ¿no? Ni siquiera antes en el Siglo de Oro era como que la primera vez que sucedía en la historia de la literatura. un texto de ese tipo no se había visto. Y bueno, pues era totalmente inaudito, ¿no? Pues que ella defendiera pues el punto de vista de los padres de la iglesia frente a jesuita portugués. Y no solamente eso, sino que ella diera su propio punto de vista acerca del tema, que era las demostraciones de amor de Cristo. Entonces, bueno, pues era meterse en materia muy masculina, Ujú. muy del dominio pues de la iglesia y de la iglesia del lado masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues sí causó un revuelo tremendo, haciendo como dos bandos, los que estaban a favor de Sor Juana y los que estaban obviamente en contra. Pero bueno, Mm. finalmente esto le ayudó a una gran difusión. Y bueno, destacar algo interesante, y es que ella no decidió publicar esta obra. Fue publicada sin su permiso por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y además con un prólogo en el que utilizó un seudónimo de monja, se llama a sí mismo como Sor Filotea de la Cruz. Y bueno, pues en este prólogo le llama la atención diciéndole, bueno, pues que ese texto es maravilloso, pero que se deje de leer pues poesía pagana y que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que era pues a su religión. Entonces, bueno, pues ella lo toma también como un regaño público. Entonces, bueno, pues sigue creciendo la polémica a partir de ahí. Vale, parece que la vida no era, que tenía tampoco era tan aburrida, ¿no? No, Como uno se pudiera imaginar. Vale. Y luego, por lo que he estado leyendo un poco por los diferentes artículos, también, si no me equivoco, es posible el convento o el sitio donde ella estaba, digamos, creo que se llamaba La Casa del Placer. Creo que hay otra obra llamada Los enigmas ofrecidos a la Casa del Placer. Si nos pudieras comentar un poco también en qué consistía esta obra. ok, bueno, esta obra es a la que me he dedicado toda mi vida. Son una serie de enigmas, es decir, de adivinanzas, de misterios, ¿no? Que ella propone a una institución, una academia literaria, parece ser, llamada la Casa del Placer. El convento en el que ella estaba era San Jerónimo y Santa Paula de México. Y esta Casa del Placer, de la cual no tenemos mayor información, además de esta obra de los enigmas, pues pareciera ser una asociación o una tertulia literaria portuguesa a la cual ella dedica estos 20 cuartetos que son los enigmas. Cada cuarteto es una adivinanza, pero una adivinanza bastante complicada. Eh,
no se tiene todavía, o al menos esa es mi opinión, que no se tiene todavía una respuesta. Pero creo que lo más interesante, más que encontrar una respuesta a estos enigmas, es todo lo que se forma alrededor de esta obra. Para empezar, es una obra que ya pertenece a los últimos años de Sor Juana, que estaría datada hacia 1694, ella muere en el 95, y que se supone que en ese tiempo ya estaba dedicada solamente a sus labores de monja y no a escribir, y menos a escribir con personas del exterior, ¿no? Entonces, bueno, está dedicada esta serie de poemas a esta Casa del Placer. Y está también complementada esta pequeña obra con poemas y aprobaciones de unas monjas portuguesas. Ahí está la relación entre Nueva España, Portugal y España, porque parece que la conexión entre Sor Juana y esta Casa del Placer y estas monjas portuguesas era María Luisa Manrique de Lara, virreina que había sido de Nueva España y que era gran amiga de Sor Juana. De hecho, es ella quien le publica sus libros en España. Entonces, bueno, en estos previos de los enigmas, que pareciera un librito, pero estamos ante manuscritos, tenemos poemas laudatorios a Sor Juana, hermosísimos, hechos por monjas, y unas aprobaciones, como si fuera un libro tradicional de esos tiempos, con sus censuras, sus aprobaciones, sus poemas laudatorios, pero obviamente todo esto es una obra lúdica, porque no era común, ni era lógico, ni era viable que las mismas monjas aprobaran y censuraran la publicación de una obra así. Sabemos que ese tipo de documentos los hacían pues gente que se dedicaba propiamente a eso, que las aprobaciones las daba la corona, que las censuras las hacían sacerdotes pues que se dedicaban a esto, etcétera. Entonces, estamos ante una obra lúdica hecha solo por mujeres y casi solo por monjas, porque la virreina hace un poema a Sor Juana. Y esto me parece fascinante, porque hemos visto decenas de poemas de Sor Juana a esa virreina, y ahora es la virreina quien le hace un poema a Sor Juana. Entonces, a mí me parece eso maravilloso. Supongo que no era para nada común ese devolver de la virreina a cualquier otra persona, que no sea algo bastante común. Y No. luego aquí me surge una duda por lo que has comentado antes. Esta obra has comentado que era una especie de acertijo bastante complicado y que no se tiene en cuenta y que no se conocen ahora mismo posibles interpretaciones. Entonces, por preguntar si el estudio de esta obra, el tratar de obtener alguna solución, entre comillas, o interpretación, si es ahora mismo un campo de investigación activo con diversos investigadores dedicándose a ello. Bueno, ya se han hecho varios acercamientos tratando de hacer un descifrar los enigmas, ¿no? Sin embargo, tienen un lenguaje tan complejo y tan equívoco que podríamos decir que es todo y es nada. O sea, cualquier respuesta que se dé podría parecer que sí es. Lo malo es que no tenemos una respuesta ni de la época ni menos de Sor Juana. Entonces, bueno, pues todo lo que digamos pues es especulativo. Yo misma publiqué en mis años de estudiante un intento de resolver los enigmas, pero bueno, desde mi punto de vista no son resolubles. Pero sí hay varios acercamientos.
hay un libro, si no me equivoco, salió en el 2016, que propone ya un desciframiento definitivo. Pero bueno, habría que observarlo, ¿no? Claro, Y y aquí una curiosidad, sí, perdona. si no, adelante. Sí, aquí una duda. Has comentado que es un libro que propone un desciframiento definitivo, pero por entenderlo, si nos vamos, por ejemplo, al área de las matemáticas, vamos a suponer que, por hacer una comparación con contraste, que alguien plantea la pregunta ¿cuántos son 2 más 2? Y luego alguien viene con la solución, que es 4, y digamos que es algo relativamente fácil de comprobar, ¿no? Pero claro, aquí esta persona dice que tiene el desciframiento definitivo, hasta donde mi ignorancia me lleva a cómo se puede argumentar que ese desciframiento definitivo puede ser correcto o no en este tipo de investigación. Hay alguien que está por encima y dice no, o a lo mejor hay esa obra, luego tiene una serie de referees que la evalúan y van diciendo estamos de acuerdo contigo o no estamos de acuerdo contigo, por entender un poco cómo funciona la investigación en el mundo literario. Así es totalmente subjetivo. Este investigador lo que dice es que la formación que él tiene pues le capacita para hacer este descifrar. Pero bueno, puede venir alguien que disienta de esa opinión y dar otra y puede sonar también coherente, ¿no? Porque vuelvo a repetir, es tan complejo y tan equívoco el lenguaje, pues que puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro, Entonces, pues no creo que haya un definitivo, a menos de que nos encontráramos la respuesta de la propia Sor Juana. Ahí sí diría yo que es definitivo, ¿no? Pero mientras creo que no. claro, claro. Vale, y luego otra pregunta sería, hemos estado hablando un rato sobre Sor Juana. em, Podríamos hablar, bueno, parece, por lo que he leído un poco por encima, y también viene a colación una pregunta que ha hecho un miembro de nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, Juan Carlos Toledano Redondo, ha hecho la siguiente pregunta. Sor Juana parece opacar a todas las demás mujeres de esta época, eh, o no, no sé si está la impresión. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para seguir leyendo a Sor Juana como una de las más grandes figuras de su época sin que parezca que es la única mujer poeta escritora del siglo XVII? Es que sí, tienes razón. Sor Juana es eclipsante, pero no es la única. Sí, tiene una calidad extraordinaria, pero no es la única mujer en el virreinato escribiendo literatura. Separaría a las mujeres que escribían pues del otro lado del Atlántico, pues que ahí sí había muchas más. Pero en la época novohispana tenemos a varias poetas. Tenemos a Caro, no, bueno, se me va ahorita su nombre de pila, pero era sobrina del poeta González de Eslava, Carolina, creo que no, bueno, lo dejo ahí, que escribió un poema para su tío. Tenemos a María Estrada Medinilla, que ganó varios concursos de poesía y se le publicó su obra. Está hablando de mujeres novohispanas. En Colombia teníamos a la Madre Castillo, también una monja, escribiendo poesía. Tenemos a otras monjas que participaban en concursos. Entonces, Sor Juana no es la única, pero sí es una estrella tan luminosa que sí alcanza a eclipsar a las otras mujeres que escribían en el virreinato. Vale, y consideras por lo que has comentado antes que ya si quitamos aparte el tema de eclipsar, pero si comparamos las obras de todas estas mujeres, ¿hay algo que diferenciaba a nivel compositivo o literario a Sor Juana respecto de las demás, en el sentido de que tenía más calidad, más capacidad de palabra o alguna otra característica, o por contra eran todas aproximadamente similares en cuanto a calidad?
No, en cuanto a calidad, sí la rebasa Sor Juana, por mucho. Sí. Sí, definitivamente, porque Sor Juana no solamente tiene un manejo del lenguaje extraordinario, sino también una gran inteligencia y era una erudita tremenda, ¿no? Entonces, sí había otras mujeres que escribían, pero sí no de la calidad que lo hacía Sor Juana, eso sí. Vale. Y por lo que has comentado en la historia, es una persona que no pertenecía a la alta nobleza, pero que decide dedicarse a la vida monacal, por lo que he entendido, y ella, bueno, pues empieza a estudiar a su manera, pero no venía de una formación previa bastante alta. Entonces, ¿hay alguna explicación para ver cómo llegó a ese nivel tan alto de erudición? Autodidactismo. Totalmente. Ella empieza a leer en la pequeña biblioteca que tiene su abuelo en la hacienda pues que manejaban, los libros que pudo haber leído en la casa de sus tíos, en la corte virreinal, y después ella se hace su propia biblioteca. Se dice que no había viajero que no fuera a regalarle un libro a Sor Juana. Su amigo don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es otro de las grandes figuras de la época novohispana, le regalaba también libros, instrumentos músicos, instrumentos científicos. Le regaló, por ejemplo, un telescopio, que era una novedad tremenda, ¿no? Para esa época. Y bueno, su biógrafo dice que llegó a juntar 4,000 libros, lo Vaya. cual sí se me hace mucho, ¿no? Se me hace difícil que una sola persona tuviera 4,000 ejemplares, siendo que incluso las bibliotecas que ya eran tal cual, pues no llegaban a esas cifras, ¿no? Pero sí una cantidad muy considerable. Así es que, bueno, ella solamente tuvo un solo profesor en su vida, que fue un maestro de latín, Martín de Olivas, que era bachiller, era como licenciado. Y bueno, nos cuenta en la respuesta a Sor Filotea que le bastaron 20 lecciones para aprender latín. Entonces, bueno, pues era una mente prodigiosa, ¿no? Pero siempre, pues fue autodidacta. Ujú, ujú. Y ya hablando a día de hoy, ah, ¿crees que todavía se percibe, imagino que sí, el impacto de su obra, incluso en pleno siglo XXI? ¿Y hay algunos autores que quizás sean famosos a día de hoy que reconozcan la influencia directa de Sor Juana? Por supuesto. Sor Juana está muy vigente, se ha puesto de moda desde hace un muy buen tiempo. Y de hecho, bueno, pues ya es como, digamos que un nicho de investigación propio, la investigación sobre Sor Juana. De hecho, hay libros de bibliografía sobre Sor Juana. Así es que, bueno, hay muchísimo investigación sobre sus obras, sobre su vida, sobre nuevos hallazgos. Está la cuestión de la defensa de la mujer por el derecho a estudiar. Entonces, bueno, en todos estos movimientos feministas, pues está muy en boga Sor Juana. Aquí en México incluso la tenemos en la moneda, ¿no? En nuestro Ah, billete de sí. 100 pesos está Sor Juana. Ajá. Y siempre ha estado en la moneda como una de las autoras icónicas de nuestro país. Vale, vale, vale. Muy interesante. Vale, y ahora hablando un poco más de la investigación, de tu investigación, como investigadora, en tu caso, ah, ¿cuál dirías que es tu metodología de trabajo al abordar el estudio de un autor, en este caso principalmente Sor Juana, o una obra literaria? Es decir, ¿sigues siempre los mismos pasos o los varías según sea el objeto del estudio? Bueno, yo creo que cada investigador tiene como sus métodos propios, ¿no? Yo, en mi caso,
primero me empapo lo más posible sobre lo que hay escrito del objeto de estudio que quiero, digamos, una obra en concreto, ¿no? Leo todo lo más posible que me encuentre sobre eso, y a partir de ahí, bueno, ya voy modelando qué es a lo que quiero llegar, ¿no? Ya previamente tengo una idea, ¿no? Quiero investigar tal cosa sobre esta obra. Pero ya con la lectura de todos los acercamientos que hay acerca de eso, pues ya me doy cuenta de por dónde puedo ir. Entonces, ese es como el método que uso yo siempre. Bueno, tengo una intuición, creo que puedo encontrar, digamos, no sé, por decir algo, el elemento de la soledad en tales poemas, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo esa intuición, me entero de todo lo que sería el marco, pues, teórico, todo lo que podemos señalar como estado del arte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya voy haciendo como mis esquemas de por dónde ir. Pero de todas maneras, ese es como el primer paso antes de ponerse a escribir, porque muchas veces ya al estar haciendo el trabajo, al hacer el análisis, pues surge algo que no esperábamos y la investigación se va por un rumbo que ni siquiera habíamos sospechado, ¿no? Pero digamos, esos son como mis pasos previos. Posteriormente, bueno, pues ya me siento a escribirlo, e integro pues todo lo que es útil para reforzar las ideas que vertí en ese primer escrito. Y después, Ajá. bueno, ya corregir, ¿no? Claro, claro, eso siempre está ahí, siempre. Por lo que has comentado, antes has hablado en plural, entonces, ¿hay trabajos de los que tienes en que te has dedicado tú sola a sacarlos adelante o tienes otro donde también varios investigadores literarios habéis trabajado en grupo para llegar a conclusiones? Realmente casi siempre trabajo yo sola. Ujú. Sí he tenido algunos proyectos con otros investigadores, pero más que nada han sido algún artículo. Proyectos más grandes en que se desarrolle toda una temática, hasta el momento no he participado en algo así. Ajá, vale. Y luego, por lo que he visto, a lo largo de tu trayectoria, has publicado diversos artículos sobre diferentes autores y épocas. Sería preguntarte qué es lo que más te ha apasionado de la investigación literaria y qué es lo que te lleva a interesarte en temas tan variados. Bueno, creo que primero es el gusto propio, ¿no? Vale, Todos claro. estos autores del siglo de oro a mí me siento muy identificada con sus ideas, ¿no? Y con su forma de expresión. Me gusta mucho el barroco. Y bueno, se ha ido configurando como esta... no sé cómo decir, esta serie de temas como una línea de investigación. Entonces, trato de no salirme tanto dentro de estas líneas y bueno, digamos que dentro de lo literario y dentro de lo barroco, sí, por un lado, exploro la poesía lírica, por otro lado, también investigo cuestiones de teatro español y novohispano con Sor Juana, y también me he dedicado a alguna investigación histórica, propiamente histórica, sin ser tan literaria. Por ejemplo, las cartas de amor de la época novohispana, que bueno, no son literarias, pero sí nos reflejan una forma de expresión literario-amorosa casera, ¿no? Ujú. Entonces, sí, he ido explorando varias de estas cuestiones, en la Inquisición también, por ejemplo.
pero siempre tratando de no salirme de la temporalidad, es decir, del siglo XVI al siglo XVIII. Vale, la verdad es que hay tantos temas tan interesantes siempre cuando a uno le interesa, ¿no?, investigar, que si uno no acota un poco se Sí, hace ¿no? muy complicado. Vale, Sí, y luego también quería preguntarte, estamos hablando de investigación, pero además de la labor investigadora, muchos académicos suelen compaginar su trabajo con la docencia universitaria. Entonces, preguntarte si consideras que la enseñanza y la divulgación, si son aspectos o no fundamentales para un investigador y si intentas transmitir esa pasión por la literatura a tus estudiantes. sí, por supuesto. Creo que es una parte muy importante el llevar toda esa investigación pues a las nuevas generaciones de estudiantes y también a un público general, ¿no? No Claro, solamente que se quede en las aulas, sino que eso que estamos investigando y que tanto nos apasiona, bueno, pues hacer partícipes al público general que a lo mejor no sabe incluso que le interesan esos tópicos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es pues creo que un deber del investigador, pues dar a conocer a sus alumnos y a la gente en general, pues esos hallazgos en la investigación. y cuando hablas con los estudiantes y les cuentas todos estos diferentes temas, ¿percibes que alguna parte en concreto de toda la vida, por ejemplo, de Sor Juana o los otros temas que investigas, les llama más la atención o les llega más que otras? En el caso de Sor Juana, sí llama mucho la atención su biografía. En el caso de sus obras, creo que lo más difundido es su poesía lírica. Ujú. Entonces, sí, los alumnos se suelen interesar muchísimo por esta esfera, ¿no? La cuestión vivencial y la cuestión lírica de Sor Juana. Muy bien. Y bueno, también preguntarte ya un poco, tras todas estas investigaciones, ¿hay algunos nuevos proyectos en los que estás trabajando actualmente o que tienes previstos para el futuro? O si hay algún autor o tema que te gustaría o que te estás planteando en investigar próximamente. Bueno, sigo con el tema de Sor Juana. Ujú, Eh, muy bien. Quiero seguir también por el lado de estas religiosas portuguesas que hicieron esta interacción con Sor Juana. Eh, Sobre todo dos que son pues como glorias literarias equivalentes a Sor Juana, pero en Portugal. Me refiero a María do Céu y Feliciana de Millau. Y a la par de todo esto, también quiero hacer un poco de literatura, pero de creación. Entonces, bueno, Ajá. estoy trabajando en ambas cosas. Muy bien, muy bien, muy interesante. Pues cuéntanos cuando esté publicado. Bueno, para la audiencia, que sepáis, para los que no lo sepáis, luego tendréis en las notas del episodio todos los enlaces a la página web de Laura, cómo poder contactarla por si queréis hacerle alguna pregunta y poder acceder a sus artículos y toda su obra. Pues muy interesante. Y, y bueno, ahora una pregunta hipotética por todo lo que hemos hablado de, pues, Sor Juana. Si se pudiera viajar en el tiempo y te pudieras encontrar cara a cara con ella, ¿te has planteado qué pregunta le harías o qué aspecto de su vida y obra te gustaría descubrir de primera mano? Ay, pues una pregunta bastante complicada. Yo creo que después de que pasara el pasmo la emoción de conocerla, creo que le preguntaría sobre estas cuestiones oscuras que todavía nos quedan de su biografía, ¿no? Estos elementos que han separado a los investigadores de Sor Juana, ¿no? El por qué pareciera que deja las letras, el por qué pues no sé, se arriesga a morir en una epidemia, eh, todas esas cosas que quedan todavía de duda,
pues creo que es lo primero que le preguntaría. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Yo me pregunto, como curiosidad, al ser ella tan oscura, entre comillas, no sé si la respuesta ya sería muy clara, pero seguro que sería bastante interesante. Vale, y luego también preguntarte, como investigadora literaria, entiendo que pasas largas horas leyendo, escribiendo, etcétera. ¿Tienes algún ritual o hábito curioso que te ayude a concentrarte y a potenciar la creatividad durante estas jornadas de trabajo? Siempre estoy escuchando algo. Sí. Y creo que en lugar de disiparme, me concentra más. Entonces, siempre estoy escuchando podcasts o conferencias u obras literarias o música. Entonces, como que ya estoy acostumbrada a tener estos dos canales. Mientras leo o mientras investigo, mientras busco información, siempre estoy escuchando algo. Muy interesante. Y otra pregunta, otra curiosidad, en un mundo tan digitalizado como el mundo actual, donde cada vez hay más y más libros en formato electrónico o donde están fácilmente disponibles, eh, y ya hablando del manido tema de la inteligencia artificial, ¿crees que el futuro de la investigación literaria va a pasar por el análisis computacional de grandes cantidades de texto o crees que por el contrario seguirá siendo fundamental la lectura atenta y la interpretación humana de todas estas obras? Creo de que por más tecnología que tengamos y toda esta inteligencia artificial, creo que siempre va a ser necesario este acercamiento humano. Porque finalmente lo que nos va a dar la máquina es un conglomerado de datos, pero no una interpretación, no una empatía y no un explicar y un acercar al lector eh, a la obra que estemos explicando. Entonces, creo que finalmente siempre va a ser necesario que el investigador esté en medio. ¿No? Muy bien, todavía vamos a estar ahí entonces. Muy bien. Y ya por ir terminando, por la gente más que está al comienzo de sus carreras investigadoras y que quizás se están planteando en investigar en estas líneas, a esa gente que quizás están terminando la licenciatura o el grado y se están planteando hacer un doctorado en estos temas, ¿qué les recomendarías? ¿Que se dejen ir por su pasión y se metan ahí? ¿Que se lo planteen antes un poco? No sé. Pues que si ellos sienten que eso es su vocación, que no se desanimen. Es un camino bastante complejo, muy sacrificado, pero que creo que vale la pena. Y si eso es lo que te complace hacer, pues siempre va por encima de lo demás, porque no va a ser algo que hagas por obligación o por un trabajo, sino que esa pasión es la que te lleva pues a desarrollarte bien y a ofrecer algo bueno a los lectores y a otros investigadores. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Laura. Pues ha sido un placer hablar contigo de tu obra, de tu investigación, de tus metodologías de trabajo y nada, pues esperamos que cuando tengas esa obra, que nos lo comuniques para poder leerla y nada, desearte pues lo mejor y que sigas realizando estos trabajos de investigación tan interesantes. No, pues yo feliz, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues invitarlos, si tienen alguna pregunta, si en algo puedo apoyar, pues yo estoy disponible. Por supuesto, pues muchas gracias, Laura, y que tengas un muy buen día. Hasta luego. Chao. Igualmente, hasta luego.